Muy bien, pues bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un buen día. Y si estuvo complicado, pues que Dios les haya acompañado. Ya vamos para el final del día. Bien, vamos a orar. Voy a pedirle a mi esposa que nos lleve a Dios en oración para iniciar nuestro estudio. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado y nos tienes aquí, Señor, para meditar tu palabra, para estudiarla y escudriñarla, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a entender y sobre todo a obedecer y a actuar, Señor. Cristo Jesús, te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 3, hermanos, los versículos 1 al 13, que es la porción que nos toca. Y el tema se llama El plan de Dios revelado y la familia que vive con acceso y confianza en Cristo. ¿Sí? Bien. Hermano Ángelo, ¿quiere leer la introducción? Pablo hace una pausa en su casa para contar por qué está preso y cuál es su tarea. Dios les confió la mayordomía o economía de un misterio que antes estaba escondido y ahora fue revelado. En Cristo, judíos y gentiles son coherederos, un solo cuerpo, y comparten las promesas. 3:6. Por medio de la iglesia, Dios muestra su sabiduría multicolor incluso a los poderes celestiales. Versículo 10. El resultado para nosotros es acceso a Dios con confianza. Versículo 12. Y ánimo para no desmayar ante las pruebas. Versículo 13. Muy bien. Entonces con ese párrafo pues entendemos más o menos de primera entrada de qué se va a tratar esta sección, ¿verdad? O también a veces se le conoce como perícopa. Es un tramo de texto bíblico que tiene una unidad o un solo tema, así también se le conoce como perícopa. Bien, tenemos una pregunta inicial. ¿Quién quiere leer sobre la pregunta inicial fuerte para que se escuche? Cuando la familia enfrenta un misterio, un problema sin salida clara, ¿qué suele pasar en casa? ¿Qué suele pasar en casa? Ansiedad, reproche, silencio, o ¿Se acercan? se acerca a Dios con confianza. Muy bien. Cuando hay un problema sin salida, ¿qué suele pasar en el hogar, en nuestro hogar? Ansiedad, reproche, silencio, o se acercan a Dios con confianza. ¿Alguien quiere compartir eso? Hermanos, ¿han llegado a experimentar algún problema que parece que no tiene salida? Bueno, les comparto entonces. Siempre el líder tiene que ser valiente, ¿verdad? Bien, cuando Emilia, por ejemplo, estaba pues pasando un periodo de rebeldía, fue un tiempo complicado para nosotros como papás, entre los 17, 18 años, y habíamos ya hecho varias como cosas, métodos, opciones para que ella pues se centrara un poquito más, y llegó un momento en el que yo personalmente, ¿verdad?, dije, no, yo creo que no hay opción, no hay salida. Ella sigue manteniéndose en su manera de actuar, de pensar, afectándonos a nosotros como familia, y yo creo que eso va a continuar por un largo tiempo.
pensando en su carácter, en su manera de ser, ¿verdad? Entonces cuando eso sucedía, sí llegaba tiempos de mucha preocupación y ansiedad, a veces un poco de reprochos entre Vero y yo, quién de los dos tenía la culpa, con sus actitudes, ¿verdad? Si quién fue más estricto o permisivo. Entonces sí llegaban esos momentos en que había conflicto en la familia debido a un integrante, ¿verdad? Gracias a Dios ya superamos eso con la bondad de nuestro Dios, pero en nuestro hogar ese es un ejemplo de varias cosas que han sucedido, ¿verdad? Y yo creo que con nosotros, en nuestro hogar, pensándolo, probablemente también pensamos en eso. Es complicado a veces acercarse a Dios con plena certeza y confianza cuando nos sentimos desesperados. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo o avanzamos? Bueno, hermano, yo le quisiera compartir, pero fue cuando empecé a conocer la palabra de Dios. Sí. Yo, pues la verdad creía, pero no creía que su poder fuera tan grande, pues. Y estaba yo fuera de los renglones de Dios, como dice la Sí. película. Y empecé a congregarme, me invitaron una ocasión, me empecé a congregar, y era para diciembre. Y me estaba, como dice cuando decimos, ¿cómo le dijeron? En el vocabulario que hablamos, me estaba lloviendo como en abril, parece. Como en mayo. Y en mero diciembre y para los días buenos, y yo me preguntaba, pasando esa situación, enfermedades, muchas cosas, y la economía había tronado todo. ¿Y cómo le hago? Me decía, pues yo ahora para Nochebuena, vamos a entregar, pues yo como siempre a veces como me lo llevo todo así, como dice, por risa, pues le decía yo, pues vamos a hacer unos frijolitos rellenos de carne, lo que sea, así, horneado, lo que sea, y me voy a la campaña que me invitaba. Sí. No conocía yo, ahí empecé a conocer y empecé a ver muchas cosas, y hubo una voz que clamó, a ver el clamor, y cuando el Espíritu, yo le digo mucho, se manifiesta, a veces muchos dicen que es mentira, yo no lo creía, y esa vez el Espíritu de Dios y el que profetizó, como dicen muchos, y el que descifró las palabras en lengua, porque había un traductor, dijo, hoy ese que no tiene, que son varios, no tienen para comer, hoy Dios le va a mandar, dice, comida. Hoy Dios los va a hacer ese sustento, bonito, pues. Y yo decía, ¿cómo que? Sí. No le avisaba a nadie que callado se queda. Yo llego a mi casa muy contento de la prédica y de la tarde, cuando me llega el cachetadón, como dice. Me dice mi mujer, fíjate que vinieron algo. ¿Cómo? Vino una familia que nunca había venido. ¿Y qué crees? No dejaron para esto, no dejaron para lo otro, bendito sea Dios. No lloré porque de plano se me quisieron saber, pero me aguanté. Yo dije, no, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Y ese es el misterio de la palabra de Dios, que cuando uno cree y te acercas a Él, Él te sustenta de todo tu problema. Claro, gracias, hermano. Sí, a veces sentimos que los problemas nos ahogan. Y Dios responde, ¿verdad? Dios responde. Amén, amén. Y mientras pasamos por esa situación puede haber esta incredulidad también, ¿verdad? Puede haber incredulidad, reproches o silencio, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Muy bien, vamos entonces con las preguntas de análisis del texto, hermanos. Pues recuerden que nos solemos tardar bastante. Entonces vamos con las preguntas de análisis del pasaje. Vamos antes de entrar, a leer del versículo 1 al versículo 13 de Efesios.
Efesios 3, 1 al 13. Leemos juntos, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien. Es bastante compleja la redacción en Reina Valera de este pasaje, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. ¿De qué se trata? Bien. Primera pregunta, hermanos, alguien léalo, por favor. La primera pregunta, fuerte. ¿Cómo se presenta Pablo en el versículo 1? ¿Y por qué está preso por causa de quiénes? Muy bien. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Muy bien. Entonces, ¿se presenta Pablo como? ¿Prisionero de quién? De Cristo. Muy bien. Prisionero de Cristo. No prisionero de César. Aunque él estaba encarcelado. Sí. ¿Desde dónde dijimos que se escribió esta carta? ¿De la cárcel en dónde? En Roma. Muy bien. Él pudo haber dicho, ¿verdad? A mí me encerró César, ¿verdad? Pero él reconoce, hermanos, aquí que pues es por la causa de Cristo. Así que él acepta esa situación como prisionero de Jesús, no de César. Entonces, aquí es importante que veamos cómo Pablo está interpretando su situación desde Cristo, como algo que es parte del plan del Señor, que a veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Pero hay otra causa aquí. Sí, adelante. ¿Por causa de quiénes? Es la pregunta. Ajá. Aquí en el versículo dice, por ustedes los gentiles. También, sí, por supuesto. Estaba escribiendo a los de Éfeso, aquí en esta casa. Ajá. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Si él hubiera sido judío, no iba predicando a la ley, no lo hicieron en la casa. Pero como estaba predicando a Cristo, estaba predicando a los gentiles, pues ahí tuvo problemas. Pues ya sabemos que los primeros problemas que tuvo fueron con los judíos. Sí. Muy Y bien. luego con las autoridades. Claro, sí. Entonces, se presenta como esclavo de Jesucristo por causa de quién? De los gentiles. Por causa de los gentiles, ¿no? Entonces, su misión a ellos provocó, como dice el hermano Angelo, provocó oposición. Primeramente de los gentiles y de los judíos, y después apoyados por gente
del poder, ¿verdad? Gente del poder. Entonces terminó en la cárcel, pero al final él entiende que su servicio es a Cristo. Tanto el trabajo de predicar como entendiendo su situación como parte del plan de Dios. Muy bien, segunda pregunta, hermanos. ¿Qué significa que recibió una mayordomía de la gracia? Versículo 2, 7 y 8. ¿Qué le encargó Dios? Muy bien. Versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. 7, 8 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa mayordomía de la gracia? Según lo que dicen esos versículos. Es la palabra que se leyó en la introducción, oikonomía, mayordomía. ¿Cómo la describe Pablo? A él le describe como que a él le dieron una administración de la gracia de Dios. Una administración. Sí, una administración. Una comisión también podría entenderse como una comisión. En Ajá. la nueva traducción viviente dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial de extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Muy bien, ahí está la palabra, encargar o comisionar. Entonces se entiende como una administración o una encomendación o comisión también, ¿verdad? En este caso, Dios le atribuyó a Pablo, o le confió, el poder explicar el evangelio de los gentiles, ¿no? ¿Sí vamos bien, hermanos? Anunciar a los gentiles el plan revelado de Cristo y edificar a la iglesia conforme a ese plan, porque esto tiene que ver con la iglesia también. Son los versículos 2 y 7 y 9 al 9. Sí. 2, 7 y 8, sí, muy bien. Muy bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Bien, siguiente pregunta, número 3. ¿Cómo define el texto el misterio? Versículo 4-6. Señala las tres palabras con co. Ajá. Versículo 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí. Hermano Nancy, sí, es que no esperaba que pasaran tan rápido a la siguiente. sí. Pero tengo una pregunta de la 2. ¿Qué quiere decir Pablo en el versículo 8? Que es el más pequeño de todos los santos. El más pequeño de todos los santos. Bien, sería como una forma, ¿no? de colocarse dentro del cuerpo de Cristo, humildemente. Yo creo que es más esa expresión simple y sencilla, ¿no? Creo que por ahí iría, pero si alguien tiene alguna opinión al respecto. En la nueva traducción actualmente dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Muy bien. Entonces soy el menos digno, sí. Entonces, ya sabía nosotros por qué era menos digno. sí.
No, es que percibió. él Lo se que sentía, se consideraba bueno, se ser. sentía honrado, pero se sentía pues que lo había tomado en cuenta, siendo él mucho menor o menos que los otros. No, es que Sí. fue perseguidor de la iglesia, por eso él se sentía indigno de predicar la palabra de Dios. Porque hay que recordar que él, cuando Cristo lo encontró en el camino, él llevaba una orden para agarrar y, como dicen aquí, zamarrear a los cristianos y meterlos en la casa. Sí. Entonces, por eso él dice que él era el menos Indicado. digno, menos Sí. invitado, exactamente, indicado. Sí, Y yo creo que todos debemos tener esa humildad, ¿no? Porque creo que todos, si alguien de nosotros le lleva el evangelio a otra persona, pues es por gracia de Dios, no es por, ni siquiera por nuestras fuerzas, sino es que Dios nos está llamando a hacerlo, y no es ni siquiera nuestra decisión, es la gracia, porque es pues algo que Dios pone en el corazón de uno, y no es por fuerzas propias. sí. La vertiente reformada diría que es la gracia irresistible, la que nos lleva hacia Cristo, la que nos atrae hacia Él, más allá de nuestro propio querer humano, ¿no? Bien, quizá es importante decir, el versículo 1, hermanos, empieza Pablo a hacer una oración. Él empieza a hacer una oración en el versículo 1, pero él mismo se interrumpe y hace un gran paréntesis. Todo lo que vamos a estudiar ahorita, estamos estudiando, está adentro de ese paréntesis, ¿no? Y después retoma la oración en el versículo 14. No sé si quieren verlo, Sí. para que nos quede más o menos claro. Dice el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y ahí se empieza él a interrumpir y retoma esta idea que empezó en el 14. Por esta causa, era lo que iba a decir anterior, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a empezar a orar, pero cuando está escribiendo, se acuerda de esta gracia, de esta administración, de esta tarea que a él le ha otorgado Dios para predicar el Evangelio, y también explica un poquito este asunto de cómo Dios en Cristo, por medio de la iglesia, revela varias cosas de las que vamos a estar hablando, ¿no? Pero sí es importante que veamos que es un gran paréntesis. O sea, él mismo se cuestiona. Recuerda Cuestiona de qué cosa él ha sido beneficiario por pura gracia, ¿no? Sí. Sí, aunque aquí en esta versión no se observa tácitamente que está orando, ¿no? Ajá. Creo que por eso están, por ejemplo, hay otra versión, la nueva versión internacional. Ajá, adelante. Dice el versículo: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en oración. Ajá. Eso que no está en esta versión. Sí. No, como que ahí está implícito, ¿no? Sí, Y lo sí. aclara más. Y de ahí se interrumpe y vuelve al 14. ¿Tienes el 14 ahí? Pues se leyó ahorita, ¿no? No, el 1. No, ese leyó el 1, pero del 14 pasó al 1, parte del 14 pasó al 1. De hecho, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. El hecho de decir me arrodillo quiere decir que está orando. Sí, Incluso el título de ese párrafo en esta versión es Oración por los Efesios. sí, sí, sí. ¿Y el 14 qué dice? Es por esta razón me arrodillo delante. Vuelve a repetir lo mismo que en el primero. El primero también dice me El arrodillo. primero dice me arrodillo en oración. Me arrodillo en oración, hace paréntesis y vuelve a repetir. Me arrodillo. Me Doblo arrodillo. mis rodillas, dice esta versión. Doblo mis rodillas. Es que el uno dice, por esta causa yo, Pablo, y acá dice, por esta causa doblo mis rodillas. Sí. Muy bien. Bueno, va tomando más sentido, ¿verdad? ¿Qué estamos leyendo? Bien, regresamos entonces a la pregunta número 3. ¿Cómo define el texto el misterio? ¿De qué se trata este misterio? Y está designado por 3
pero en Reina Valera no se miran los No, tres. no. En griego, estas palabras empiezan con sin. Sin es ko, ¿no? Pero si hay dos en Reina Valera, y en medio de esos dos ko hay una que también en el griego lleva ko. ¿Cuál sería? Yo encontré Coheredero, sí. conocimiento, conocer, Copartícipes. Esos son los dos ko. Y luego en medio, miembros del mismo cuerpo. Ahí es donde no aparece en español, en el Reina Valera 60, no aparece ko, pero sí está en el griego. Entonces, el misterio que ahora es revelado Ni siquiera dice la. está definido por esos tres ko. Primero, coheredero. El siguiente sería co-cuerpo. Esa sería como la traducción literal, co-cuerpo o sin soma. Sin soma. Sí. Y el tercero sería copartícipes de la promesa. Son los tres co que están ahí. Coherederos, co-cuerpo, copartícipes. ¿Quiénes son esos? los gentiles. Los gentiles. Y ese es el misterio revelado en Cristo. Que los gentiles ahora, en Cristo Jesús, son incorporados al pueblo de Dios. No son miembros de segunda categoría. Son iguales que los judíos como pueblo de Dios. Un misterio revelado. ¿Esto no existía en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes qué creen? En el Antiguo Testamento no hay inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Bueno, sí hay en algunos gentiles, pero ellos tenían que ser prosélitos de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que un gentil que creía en la ley de Moisés tenía que circuncidarse para ser considerado y tenía que guardar la ley de Moisés. Sí. Pero como individuos, como individuos sí había algunos que entraban al pueblo de Israel. Pero Muy aún bien. así eran considerados extraños. A Vale. pesar de todo eran considerados No, extraños. sí, como quieran. No iguales. No igual. Muy bien. Pero Como tenían individuos. Tenían que circuncidarse, por ejemplo. Tenían que para circuncidarse. pudieran ser aceptados ahí. Por ejemplo, Sí. por ejemplo, la mujer que ayudó a los dos que envió Moisés A los espías. Ajá, a los Josué. espías. Ajá. Josué. 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 Sí. Esa se puede considerar. Sí. Ra. Sí. Ajá. Sí, tenemos ejemplos individuales de varias personas que son como adheridos al pueblo de Dios. Incluso hay por parte de los profetas un avistamiento de que los gentiles serían incluidos. Entonces la pregunta aquí es cómo cambia eso que ya se sabía ahora con Cristo y que ahora ha sido revelado, ¿no? ¿Por qué es tan importante este heredos cuerpo partícipe? Adelante. Hay que recordar que Dios le prometió a Abraham que por medio de su simiente iban a ser bendecidos todas las naciones, no nada más un pueblo, sino que todas las naciones. Y aquí se está cumpliendo lo que le dijeron lo que le dijo Dios a Abraham. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Lo que digo de Raab llegó a ocupar un papel importantísimo porque ya aparecen en la genealogía de Jesucristo. Sí. Es la mamá de vos. Hay varias gentiles ahí. Hay varias gentiles en la genealogía. La abuela de Obed. Sí. Muy bien.
Sí, hay un anuncio de parte de Dios, pero el entendimiento que el pueblo judío tenía sobre los gentiles era un entendimiento parcial. Es decir, si los gentiles en algún momento van a incluirse de manera individual, o nosotros como judíos vamos a llegar a impactar a esas naciones y de ahí vamos a tener algunos prosélitos. Pero es muy difícil en el Antiguo Testamento que el judío entienda que va a haber naciones, pueblos completos, gentiles de pueblos como naciones que sean igual a ellos. Hasta la fecha no la aceptan. Hasta la fecha, sí. O sea, el pueblo de Dios para ellos son ellos, los judíos, y todos los demás colados. Si nos hacemos judíos, ¿no? Pero en Cristo, y a través de este misterio revelado en Cristo y predicado por Pablo, es que de manera individual, pero también como pueblos, todas esas gentes llegan a ser como si fueran el mismo pueblo de Israel. Por eso sí, coherederos, co-cuerpo, copartícipes. Ahí con esta palabra Pablo está diciendo no hay desigualdad entre uno que es judío y uno que es gentil que creen en Jesús. Por eso el versículo 16 del capítulo 2 dice que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. En ella las enemistades. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sí, el misterio es esta unidad, ¿no?, entre gentiles y judíos, que no permite desigualdad. Son iguales al creer en Cristo. Un solo pueblo, iguales, con los mismos derechos. Es algo que el judío ni entendía, ni aceptaba, ni lo tenía claro, ¿no? Y Pablo también, como judío, él no lo entendía hasta que encontró a Cristo, hasta que el Evangelio llegó a él, ¿no? Entonces, como judío, para él esto estaba velado. Muy bien. Por eso tuvo que aparecerse Jesucristo para que él entendiera. Sí, claro. El plan de Dios, el plan de Jesucristo para los gentiles. Por eso él mismo dice que él no lo recibió de ningún ser humano, sino que fue por revelación de Jesucristo. Sí. Muy bien. Número 4. ¿Quién lee la pregunta número 4? ¿A quiénes fue revelado ahora este misterio? Versículo 5. ¿Y qué dice eso de la autoridad apostólica y profética en la iglesia primitiva? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A quién fue revelado entonces? A sus santos apóstoles. A santos apóstoles, ¿y quién más? Y profetas. Que no nada más a él, o sea, él está consciente de que a otras personas también les fue revelado este misterio. Sí. Si recuerdan el caso de Pedro, ¿verdad? Lo acaban de predicar allá en Comalcalco, como un ángel se le aparece a Pedro y le dice, tienes que ir a casa de Cornelio, ¿no? Bueno, le dice, van a venir unos hombres y tienes que ir con ellos, ¿verdad? Pero anteriormente a eso, él ha tenido una revelación donde se le muestra un lienzo con muchos animales impuros y que se le dice, mata y come, y él se niega. Entonces, eso tiene que ver con esto, cómo los gentiles entran en el plan. Entonces, es revelado a apóstoles y a los profetas. Muy bien.
Ahora, ¿qué implica? Pastor. Sí. Pero aquí donde habla de profetas, ¿a qué profetas se refiere? ¿A los antiguos o es que habían profetas en ese tiempo? Bueno, sí, en el Antiguo Testamento hay diferentes tipos de profetas, ¿no? Incluso algunos se llaman escuelas de profetas. Entonces hay diferentes manifestaciones de estos profetas. Entonces, dependiendo de la escuela donde venían y cómo trabajaba el Espíritu Santo con esta escuela, era el tipo de manifestación que tenían. Había profetas que predicaban y hablaban al pueblo de su presente. Había profetas que hablaban sobre el futuro y había profetas que lo hacían en un estado de trance. Entonces son manifestaciones distintas. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de escuelas de profetas. Yo pienso que aquí los profetas son del Nuevo Testamento. Sí. Incluso, bueno, adelante. Por eso, primero voy a hablar del Antiguo Testamento para poder hacer una comparación con el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos un cambio, incluso ya en una escuela dominical hablamos de que Jesús dice que Juan el Bautista es el más grande y al estilo del Antiguo Testamento es el último de los profetas, ¿no? A partir de Cristo entonces viene una nueva práctica de la profecía que tiene que ver más pegado hacia la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio significativo? Que el profeta del Antiguo Testamento habla sobre lo que va a venir en Cristo y el profeta del Nuevo Testamento habla de lo que ya llegó a través de Cristo, ¿no? Básicamente, los profetas del Nuevo Testamento entienden ya lo que ha sucedido en Cristo. Ahora, hay un tipo de profecía que es apocalíptica, que también está en el Antiguo Testamento, pero se desarrolla como a la par. Y continúa en el Nuevo Testamento con este estilo de profecía apocalíptica, que son con símbolos. Y el apóstol Juan es el último de esa otra línea, ¿no? Que hablan sobre lo que está pasando con Roma, pero también con lo que va a pasar al final cuando Cristo venga. Ahora sí. Bueno, otra cosa también, que Pablo era un profeta. Sí. ¿Qué significa ser un profeta? Pues en primer lugar predicar el evangelio, pero también cosas futuras, porque él habla a los tesalonicenses y les dice que si vivo o muero va a venir una resurrección. Y también dice que Cristo va a venir otra vez. Entonces esa es una profecía de un evento futuro. Entonces en ese sentido Pablo también era un profeta. Sí. Y ya me quedó una duda, porque los profetas eran aquellos a los cuales Dios hablaba personalmente y les daba un mensaje que decir. Sí. Eso de las escuelas, a esos perdón, pero me suena raro. Sí. ¿Cómo es que profetizaban de diferentes escuelas? Y eso es algo que solamente era una relación entre Dios y el profeta, como en Eliseo, como con Elías, como con todos esos profetas del Antiguo Testamento. Sí, cuando hablamos de las diferentes escuelas, hablamos de la forma en la que ellos expresaban la voluntad de Dios. Pero Dios no les hablaba a ellos, ¿o sí? ¿Sí les hablaba? Sí, hablaban con cada uno de ellos, pero ellos entraban en comunicación con Dios de diferentes maneras, ¿no? Y eso pues dependía también de Dios. Y por ejemplo, Samuel y Saúl, en la historia de ellos, dice que Samuel invitó a Saúl a alabar a Dios y a profetizar con él. Y leen lo que están haciendo y está
lo que dice el texto es como que entran en una exacerbación de adoración y de palabras. Como un trance, ¿no? Como un trance, ¿no? Entonces eso está en la palabra, pero hay otros profetas que no entran de esa manera, aunque su función es la misma, darle al pueblo la voluntad de Dios. Sí. En el tiempo de Eliseo había una escuela de profetas, pero el mayor profeta era Eliseo. Tanto que, sí, adelante. Sí, pero lo que le causa confusión o le mete ruido que a la hermana es la palabra escuela. La escuela. No es un salón donde están aprendiendo a ser profetas, sino es una corriente, quieres decir. Sí, una corriente, una forma de sí, una forma de, ¿no? sí, porque cada profeta llegaba a tener sus alumnos. Como los profetas menores y mayores. A ellos Dios les hablaba. Esa categoría tiene que ver con el tamaño del rollo, de profetas mayores y menores. Ya no sé qué tiene que ver con el tamaño. Pero yo lo que quiero decir es que ellos eran, bueno, es que yo tengo esa idea fija, Ajá. por eso es que me causa revuelo lo otro, porque para mí era alguien a quien Dios expresamente le hablaba y le decía qué es lo que quería él, que Dios quería que ellos dijeran, tanto de verbal como lo que está escrito ahorita en la Biblia, ¿no? Quizá el problema es porque tienes en mente que Dios hablaba de a uno por uno, pero hay profetas que están profetizando al mismo tiempo. ¿Recuerdan algunos que vivieron en la misma época? Eliseo y Elías, ¿no? Es un maestro y discípulo. Ajá, exacto. Isaías y Jeremías. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿no? Entonces, sí hay momentos en que Dios trabaja con diferentes profetas, no uno por uno, ¿no? No uno por uno. Y bueno, hay libros enteros sobre el trabajo profético, tanto bíblico y extrabíblico. Pero recuerden que son periodos muy largos de tiempo. Sí. Son periodos muy largos de tiempo, desde que estamos con Samuel hasta el regreso de Israel a Jerusalén, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de profetas en diferentes circunstancias con diferentes. Hay profetas muy nice y hay profetas muy pobres que fueron humillados y apedreados. Están en la Biblia. Por eso digo que hay todo un cúmulo de experiencias que en la Biblia se registran. O sea, incluso se puede trasladar hasta la actualidad. Las escuelas se reflejan, ¿no? Podemos decir que hay un tope porque el libro de Apocalipsis dice que no se le puede añadir a la escritura, que lo que ya se reveló en la palabra de Dios ya está revelado. No, según la misma palabra de Dios, no hay nuevos profetas que traigan revelación extraordinaria a la Biblia. ¿Por qué? Porque ya Dios habló a través de su palabra. Y por eso hay una sentencia fuerte en Apocalipsis: el que le quite y el que le añada. Sí, el que le aumente o le quite. Entonces, que Dios me puede hablar a mí como pastor cuando estoy leyendo su palabra. Y a través de eso me diga: esto necesito que la iglesia lo escuche. Bueno, es una función que como pastor yo tengo a través de la palabra, pero no hay una revelación extra de parte de Dios que no esté fundamentada en la palabra, porque entonces si yo digo hay una revelación de Dios directa a mí, que ustedes no la van a encontrar en la palabra, pero yo se las digo porque Dios me la reveló a mí, yo estoy entrando en esa cláusula de condenación. No sé si alguien no me quiere leer, por favor, el texto de Apocalipsis. Es para no salirme de la aplicación. Sí. Sí. Ya lo encontraron, es el último capítulo de Apocalipsis.
yo certifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Muy bien. Entonces eso establece un tope que los profetas del Nuevo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, la misma escritura dice que pusieron el fundamento, pusieron la base. ¿De qué? De la explicación de quién era Jesús y de sus enseñanzas. Esa base es Cristo y la pusieron los apóstoles al predicar, al enseñar. A través de la escritura todo quedó ahí como un fundamento. Sobre eso la experiencia de la iglesia se va enriqueciendo con los años, pero sin cambiar el fundamento, que es la escritura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un profeta contemporáneo, tenemos que ser muy claros. ¿Qué queremos decir con un profeta contemporáneo? Puede haber una función profética, eso sí es correcto. Es decir, un pastor en función profética, una iglesia en función profética. Normalmente, ¿qué queremos decir cuando decimos eso? Que la iglesia está denunciando cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Normalmente se usa en esos términos, ¿no? Cuando una iglesia decimos no estamos de acuerdo con la ideología de género y nos paramos, nos plantamos y decimos, la Biblia dice que el hombre fue creado varón y hembra, ¿no? Varón y mujer. Y no hay nada más, que la palabra lo dice, y fuera de eso está contra la palabra de Dios. Una iglesia que se levanta y lo dice públicamente está haciendo una labor profética. Pero ¿cuál es su fundamento? La escritura. La escritura, sí. A ver, yo he escuchado, bueno, no que Jesús es el mayor profeta el mayor profeta. Y lo que usted está diciendo, yo estaba pensando, ¿no? Que, bueno, no sé si es así, tengo esa duda. Que si yo empiezo a hablar la palabra, ¿se puede decir que yo estoy profetizando o no? O sea, porque estoy hablando la palabra. Sí, no, normalmente cuando se utiliza en la escritura que se profetice, se predique. Pablo, cuando pone orden en las iglesias y habla de profecía, lo está usando casi siempre en el sentido de predicar. De predicar. Es decir, dar un mensaje a través en este caso que nosotros ya tenemos toda la Biblia completa, a través de la Biblia, dar un mensaje de parte de Dios a la congregación. Entonces, yo lo digo por lo que decía, de sí, que sí. se planta en la función profética. Una función profética. Sí. Igual veía un pastor, ¿no? Que dice, hay mucha gente que va a esos eventos, ¿no? Que le profeticen algo. ¿Quieres que te profetice algo? A ver, ¿estás listo para que te profeticen? Y le empieza a leer la Biblia. Ahí están las profecías. Léela, me dice. Ajá. Porque realmente Sí. está toda. La línea, puede ser exagerado, pero la línea es correcta, en el sentido de que la palabra de Dios es el fundamento para saber lo que Dios quiere para nosotros. O sea, la gente... El pastor aquí en 1 Corintios dice, pero si todos profetizan, hay que entender, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo que es el que acaba de decir. Profetizar es hablar de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios. Actualmente. Sí. Actualmente, sí. Sí. Y en el contexto del culto, pues tiene que ver con la predicación. Es decir, por ejemplo, hay iglesias que tienen incluso no una, 2 predicaciones, 3 predicaciones. En la primera iglesia que me tocó servir era bilingüe. Entonces había un sermón en español y había un sermón en inglés. Y eran diferentes, pero había 2 personas
hablando la palabra de Dios, diferentes, ¿no? A veces se usaba el mismo texto, a veces se usaban textos diferentes, pero incluso cuando se usaba el mismo texto, el sermón de cada uno era distinto, ¿no? Entonces sí, la función profética sigue estando presente y es necesaria. ¿Por qué? Porque somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia es eso, columna y baluarte de la verdad. Entonces tiene que pararse y hablar lo que es correcto delante de Dios según su palabra. Y esa es la función profética. Pero ya nos fuimos muy lejos de nuestra lección. Muy bien. Muy bien, entonces dijimos, ¿verdad? Fue revelado a apóstoles y profetas en el tiempo del primer siglo para poner el fundamento del evangelio y de este misterio de Cristo, donde la iglesia es un solo cuerpo, donde gentiles y judíos son coherederos, copartícipes y cocuerpo. Bien. El misterio quiere decir que algo que no había sido revelado antes. Sí. Hay que recordar que Cristo, cuando me mencionó la parábola, dice que ese misterio no era revelado a los judíos en ese momento, pero a sus discípulos les estaba revelando ese misterio. Sí, sí. O sea, ya el misterio es algo que estaba oculto y ahora ya no. Ahora ha sido revelado. Muy bien. Bueno, entonces, número 5, la pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito final del artículo 10? ¿Quién publica la sabiduría de Dios y ante quiénes? Es el artículo 10. Muy bien. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién publica la sabiduría de Dios? La iglesia, según aquí el versículo 10. Dice que fue dada a conocer por medio de la iglesia a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, ¿qué piensan sobre eso? Propósito final. El versículo 10. Sí. Que se muestre entonces. ¿Qué significa principados y potestades en los lugares celestiales? Lo vimos ya hace poquito, ¿no? Bueno, aquí dice a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan que les hablé de niveles? Sí. Y aquí lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 6. En el capítulo 6 se retoma, sí. Pero, de forma general, tiene que ver con los ángeles. Buenos y malos. Buenos y malos. O sea, ángeles y ¿qué? Y demonios, ¿verdad? Ahora, o sea que ni siquiera los ángeles ni los demonios sabían este misterio. Sí. Hasta que fue revelado por medio de Jesucristo. Ahora, la intención de Pablo es mucho más grande, mucho más amplia. Recuerden que todo esto se logra por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, el escenario del poder de Cristo o del poder de Dios a través de Cristo es la iglesia como primer espacio donde a través de Cristo algo que podría ser como no creíble, que judíos y gentiles se unieran. En todo lo demás de la vida, de lo creado, del universo, un día todo eso va a estar bajo la influencia, dominio y transformación de Cristo Jesús. Por eso es un testimonio a los ángeles de lo que Dios hace en Cristo en la iglesia. O sea, la iglesia es el espacio donde se manifiesta este misterio. Entonces, la iglesia es donde se mira esta multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? Pero a ver cómo, de una forma práctica y
ejemplificada, Ujú. ¿cómo daríamos a conocer como iglesia a una autoridad invisible celestial? Sí, estamos convencidos de que sí es, pero algo, un ejemplo, que en la práctica estemos haciendo algo y se estén enterando las autoridades invisibles. ¿Cómo sería? ¿Cómo? O sea, como quien dice eso, ¿no? Sí. A través de la iglesia, Él está dando a conocer la sabiduría de Dios a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ajá. Como la iglesia, ¿no? Sí, el asunto es que quizá puede haber una confusión. No es la iglesia la que hace esto. Es Dios en Cristo y el sujeto es la iglesia. ¿Sí? Donde se mira esto es en la iglesia, donde judíos y gentiles son unidos, pero no lo hace la iglesia. La iglesia no tiene ese poder. La iglesia no le da testimonio por su actuar a los seres celestiales, ¿no? No es el actuar de la iglesia que tiene ese poder, sino es Dios a través de Cristo uniendo estos pueblos, y el espacio donde eso se nota es en la iglesia. Entonces, cuando Dios hace la transformación de un pecador, ¿no? Y ese pecador es incorporado a la iglesia, es transformado, cambiado, y todo lo que antes era se ha dejado atrás y ahora es una nueva persona. Eso es testimonio a los ángeles del poder de Dios. O sea, digamos que la iglesia es como la cancha donde se puede mirar lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, no es un poder de la iglesia, es un poder de Dios. Esta versión dice, la traducción lengua actual, así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Pero dice, por medio de la iglesia. O sea, él como están viendo, es lo que están viendo. Sí, los ángeles, y es donde ellos se dan cuenta. En la iglesia. O sea, la iglesia como el espacio, por eso dice por medio. Pero la acción no recae en lo que la iglesia está haciendo, sino en Dios que está haciendo esto sobre la iglesia, y por medio de eso que está sucediendo en la iglesia, los ángeles dicen, sí, al verlo. Es como cuando decimos, ese es un buen maestro, pero no lo estás viendo a sus alumnos. Sí, es y correcto. Los alumnos que comprenden, ¿no? Las tareas y dicen, mira, es buen maestro. Pero estás viendo a sus alumnos, no a sus maestros, dando su clase. Sí. Es que, está claro, también dice por medio de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Nosotros, ¿no? Sí. Todos los que nos empapamos. Y por medio de la iglesia, dice, muchos van a conocer el significado del ministerio, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer lo que Dios manda, conocer y aplicarlo, vamos a seguir regando esa palabra de Dios. Por eso, por medio de la iglesia, conoceréis más la palabra de Dios, lo que dice, entiendo esto ahí. Sí. Es la sabiduría. Sí, hermano Ángelo. La palabra de Dios dice que cuando una persona se convierte, hay gozo con los ángeles. Aunque quizás los demonios no estén muy contentos. Pero hay reacción. Pero en ellos hay reacción. Sí, hay reacción. Por eso es que hacen tropezar al nuevo creyente. ¿Sí? O sea, hay una reacción a nivel espiritual. A lo mejor es por ahí donde querías llegar hace rato, ¿no? Hay una reacción tanto en los ángeles buenos como en los malos, porque los demonios siguen siendo ángeles, ¿no? Entonces, hay una reacción de diferente forma por lo que Dios hace en la vida de la humanidad al traerlos a Cristo, al transformarlos. Les decía yo desde el principio, este es un paréntesis muy grande, bastante complejo, con muchas vitaminas de diferentes cosas ahí aglomeradas, pero es apasionante ir descubriendo poco a poco, ¿verdad? Lo que ha sido revelado, de cómo la iglesia honra
a Cristo y manifiesta, por lo que sucede ahí, el poder de Dios. El poder de Dios. Hermano Javier, sí. Pues ahora ya me surgió otra duda. Si la puedo aclarar, adelante. Pero es que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de lo que Él ha hecho en la iglesia, por decir, habla a los principados y potestades. Entonces, antes no se había dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados. Ajá. Era el misterio. Era el misterio que dice en Versículo 5. Versículo 5. O sea, quizá cuando se habla de multiforme sabiduría es decir, también de esta manera, en este aspecto de algo que se supone que está fracturado por el pecado, lo dijeron el diablo, ya lo hicimos. No, ahora te doy a conocer también. Sí, Dios sí puede hacer esta nueva humanidad, nueva criatura, ¿no? También lo puede hacer. O sea, es un golpe que no se esperaban los demonios, ¿no? De pronto le dicen que también los gentiles pueden ser parte de la misma iglesia de Dios, ¿no? Fue un golpe bajo, ¿no? Sí. Porque ya ni se preocupaba de ellos. Sí, o sea, de repente no ya está en automático, ya se van a... Ajá. Y de pronto viene este mensaje, este misterio revelado de que los gentiles también pueden ser parte de él. Ahora, para que lo recordemos gráficamente, la pasión de Cristo, ¿no? Cuando Él está en el Getsemaní, así empieza la pasión de Cristo. ¿Quién anda por ahí rondando? Que todo es escalofrío. ¿No? Satanás, ¿no? El pelón ese. La película, la pasión de Cristo, sí, ¿cómo aparece, no? Está rondando porque hay un momento trascendental ahí. Y donde le dice, mira, vas a sufrir. Todos te van a dejar. No vale la pena que hagas esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús está entrando en esta clase de tentación. Por eso ora. No solamente lo que vemos en Mateo capítulo 4, ¿no? Que es el clásico de la tentación de Cristo. Pero también ahí en el Getsemaní, él está luchando con su cuerpo, pero también con esto. Y se manifiesta con esta presencia diabólica a su alrededor, y donde Él está pidiéndole a sus discípulos, oren conmigo. Hay algo que viene y que si yo no lo acepto, no se va a lograr esto. Que está en el plan de Dios, que yo vine a cumplir en el plan de Dios. Que el ser humano se pueda reconciliar con su Creador. Entonces, si es un asunto de trascendental, espiritual, y que al Jesucristo morir y resucitar, ¿no? Pues todo se viene abajo en los planes del diablo, Es el golpe mortal para Satanás, la resurrección de Cristo. Bien. Pastor, aquí, bueno, por último, Sí. a lo mejor quede más claro, no sé, a mí me queda más claro. Sí. Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. Ahí está, es bastante claro ese. Pero ahora lo entendemos muy bien, ¿no? Esa es la versión nueva Biblia viva. Nueva. ¿Lo puedo repetir? Dice, esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. No sé, man. Es lo que vengo diciendo. No más que más claro. Más sintetizado. Y era allí. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Verdad? ¿Sí la 6, verdad? Sí. Según el verso 11 y 12, ¿qué tenemos en Cristo? 11 y 12, ¿qué tenemos en Cristo? Sí. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? Seguridad y acceso. Seguridad Y acceso. y acceso libre al Padre, ¿sí? Por la fe en Cristo. Podemos acercarnos entonces a Dios sin miedo. Podemos acercarnos a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque Cristo abrió el camino. Por eso si todo lo tuvieras al Padre en mi nombre. Sí. Aquí hay una palabra que se usa mucho en teología que se llama parresía. La parresía. ¿Qué es la parresía? Es el acceso libre a Dios, lo que logró Cristo. Creo que terminando Efesios vamos a dar un pequeño curso de teología básica para este grupo, porque creo que vale la pena. Como un bosquejo, pues yo voy a hacer el otro año. Parresía. Parresía. No parecía. No parecía, no. Se parece No, a parresía. a parricida también. Puede ser, no lo sé. Se parece a parricida. Parricida. Pero eso es otra cosa. Sí. Matar a la papá. Aquí, parresía es confianza, franqueza, acceso. ¿No? Acceso. Entonces, tenemos acceso, tenemos parresía a Dios porque Cristo lo ha logrado. Por eso es fundamental esta palabra en teología, ¿no? Por el acceso, no es cualquier acceso, el acceso al Padre por Cristo. Por Cristo. Y podemos tener este acceso sin miedo, con libertad, gracias al Salvador. Muy bien. La pregunta 7. ¿Por qué Pablo pide no desmayar por sus tribulaciones? Versículo 13. ¿Y cómo eso es gloria para los creyentes? Dice el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Muy bien. Esa es la traducción que tengo aquí ahorita. Ajá. Dice, le ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Es un honor para ustedes, muy bien. Es como decir que por eso. La gloria semana aquí es un honor para nosotros, para los creyentes. Que sufra otro es un honor para mí. Es como la expresión que dice que por eso vino Cristo a morir por nosotros. ¿Sí? ¿Alguna otra versión que tengan por ahí que quieran compartir? Del versículo 13. Versículo 13, hermano. Bueno, entonces, Ahí dice, le ruego entonces, Efesios 3, le ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Aquí tengo otra. ahí está. Aquí ¿Sí? tengo otra. Honor, adelante. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Motivo de orgullo, honor, muy bien. Entonces, ¿por qué Pablo pide no desmayar y con eso, y cómo eso es gloria para los creyentes? Porque su sufrimiento lo que él está viviendo, ¿no? Es un beneficio, es un honor para ellos. Dios está usando aquí, hermanos, el padecimiento del apóstol Pablo para el bien espiritual de ellos. Para el bien espiritual de ellos, ¿no? Esto me recuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿no? Jesús le decía, tengo que pasar por todo esto, y Pedro le dice, que no te pase eso. Y yo cuando leí esa parte, yo dije, estoy de acuerdo con Pedro. O sea, pues ¿quién quiere ver que eso? O sea, no entendía, ¿no? De que era necesario el sacrificio. Sí. Y me recuerda esto, de que Sí. o sea, aquí Pablo está diciendo, siéntete Bien, de que me está tranquilo, pasando sí. esto, que no te preocupes, que es por causa del Evangelio. Sí. Un comentario. Sí, claro, sí. Y esto también es algo que nosotros en algún momento pues tendremos que meditar en nuestra propia vida. Cómo
nuestros padecimientos que están ligados al Evangelio, a la misión de la iglesia, tiene que tomarse como una gloria para otros, ¿no? Aunque a nosotros nos cueste sufrimiento, dolor, entrega, ¿verdad? Pero es algo beneficioso para los demás, ¿sí? Pues, y bueno, yo podría decir que ahorita hay muchas congregaciones o iglesias que dicen no vas a sufrir cuando busques de Dios. Para No es de verdad, para de sufrir. Y no es verdad. Entonces, si nos ponemos a ver siempre, o sea, algo que nos da ánimo es, primero es ver Jesucristo, cómo sufrió. Sí. Pablo, cómo sufrió. Y nosotros, si pasamos por alguna tribulación, ya queremos dejar todo, ¿verdad? Bueno, hay gente, ¿no? Sí. Entonces, esto nos va haciendo como ejemplo para nuestra vida, lo cual nos va a ayudar a estar más animados siempre, ¿verdad? No es de que podríamos decir, bueno, que ya estoy sufriendo por esto, ya tiro la toalla, ya no quiero ir a ningún lado, ni un servicio, ya no quiero buscar de Dios. Sí. Pero si nos ponemos a pensar en ellos, decimos, bueno, si ellos sufrieron más que yo. Si Jesucristo, quien no debía de haber pasado nada de eso, todo lo que sufrió por mí, entonces es un ánimo para nosotros. Sí, claro. Hermano Manuel, sí. Y también agregando Sí. en cosas más leves también, ¿no? Por ejemplo, en la vida cotidiana lo más común entre nosotros, que alguien nos ofende porque somos seguidores de Cristo. Se burlen. Que se burlen, en vez de sentirnos mal, Sí. debe ser motivo de orgullo que me estén ofendiendo por Cristo, por ser Por la cristiano, causa de Cristo. Sí. ¿no? Ajá. Por lo que soy. Sí. En vez de sentirme o tener odio hacia la persona. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y me persigan y digan todas las clases de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo, sí. Mintiendo. Sí. O sea que hasta mejor me debo sentir más Sí. desanimado. Gozados y alegrados. Alegrados, sí. Que se gocen. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos ahí en muchas iglesias? Es que llegamos a ser selectivos de las cosas que nos gustan y de lo que no nos gustan, de lo que sí deseamos para nuestra vida y lo que queremos tener lo más lejos posible, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay una gran variedad de iglesias. Yo algo mencionaba el domingo, ¿no? En un momento la palabra nos dice, confía, no te preocupes, esto, lo otro, y luego nos dice, pero estás haciendo mal, si desconfías y esto, lo otro. Entonces, estas dos palabras que en algún momento llegan a ser como contradictorias, están ahí en la palabra de Dios. Entonces, si yo nada más busco textos que me hablen de dinero, de prosperidad, de riqueza, estoy siendo selectivo. Si de bendiciones, estoy siendo selectivo, ¿no? Y es lo que pega hoy, pero cuando vemos la palabra de Dios completa, toda la variedad de alimento que hay ahí, y la consumimos completa, entonces tenemos una buena nutrición. Un buen balance. Pero si nada más me gusta el cereal, pues no. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho a veces como pastores. El devocional diario está bien, es un snack, es algo que te ayuda a levantarte, ¿no? Pero casi siempre todos esos devocionales que son buenos, a veces no tocan los problemas de fondo, no te confrontan con actitudes que tenemos todos, pecaminosas, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, toda la palabra incluye textos como estos, de sufrimiento, de dolor, donde incluso el reto es, si nos pasa, pues verlo como dijeron, como el apóstol Pablo, como un motivo de gozo. El reto es cuando nos pase. Digo ahí, hermano, Sí. no confíes en tu viejo corazón, dice uno, no, dice una parte de la Biblia ahí. Sí. Pero dice que hay pastores y ciertos líderes, ¿no?, que se enfocan a buscar los textos que les corresponden nada más a esa palabra. Sí. Porque si se va a dar uno cuenta y lee el siguiente texto o el siguiente o el que sigue, te dice lo contrario. Está diciendo otra cosa, ¿Por qué?
te da, como dice la definición, cuando conoces la luz, conoces muchas cosas. Y escuché a un hermano que decía, no confíes en tu viejo corazón. Y lo dice la palabra, lo busca, pero dice, le digo al hermano, también como un ejemplo, confías en tu carro. Pues si le acaban de arreglar un motor, le acabo de hacer ahorita, no llegaba ni a 2 kilómetros, dice, no confiaba yo, un ejemplo. Ahora sí, así es. Sigue, léele el siguiente párrafo. No, dice, no, léele el siguiente. Ahí dice lo contrario. Pero si has renovado tu corazón, si has cambiado, las cosas viejas ya pasaron, vienen cosas nuevas, dice la palabra de Dios, ahí es muy diferente, estás confiando a una nueva criatura. Sí. Y eso creo que muchos usan los textos, esa forma de que van a buscan textos de manera selectiva, sí. Por eso predicar de manera expositiva es lo mejor. Lo mejor. Y fui a un hermano que dice, hay quienes dicen, cuando Dios allá en el desierto hizo sacar el agua, lo que hizo con la vara, y hay muchos que dicen, pero es que no estamos en el desierto, ni estamos en el tiempo de antes. Es un ejemplo, hay que trasladarlo a nuestra época. Que significa lo mismo, nada más que con otra expresión. Muy bien. Vamos a las preguntas de interpretación, hermanos, porque el tiempo se nos va. Lo más sustancioso siempre es las preguntas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos va aclarando la Escritura. Bueno, vamos a las preguntas de interpretación. Primera pregunta, hermano Ángelo, fuerte. Dice, ¿qué es el misterio y por qué importa para mi familia? Según los versículos 4 al 6. No sé si lo leemos o ya no. No, ya lo vimos, la respuesta. En la Biblia, misterio no es algo esotérico, sino un plan de Dios que estaba escondido y ahora se reveló en Cristo. Ese plan es que toda la división de origen, cultura o pasado queda superado en Jesús. Somos coherederos, un solo cuerpo y compartimos las promesas. Para la familia, esto significa que el Evangelio elimina muros dentro del hogar, entre generaciones, abuelos, padres, hijos, entre carácter fuerte y carácter tímido, entre los de la iglesia toda la vida y los nuevos. En Cristo todos pertenecen plenamente. Nadie es de segunda ilustración casera. No sé qué día arriba. Acá dice, como cuando todos tienen la misma llave de la casa, papá, mamá, hijos y la abuela. Nadie se queda fuera y nadie entra por puerta de servicio. En Cristo todos entran por la misma puerta. Muy bien, es como ilustración, ¿no? Sí. Pero entonces lo importante aquí es lo que vemos, la orientación hacia la familia. El Evangelio es el Evangelio que elimina muros dentro del hogar, entre generaciones, abuelos, padres e hijos, entre el carácter fuerte y tímido, entre los de la iglesia de toda la vida, los que tienen mucho tiempo en la iglesia, y los nuevos. Todos en Cristo pertenecen, nadie es de segunda. Muy bien, ya es una interpretación, ¿verdad? Número 2, hermano César, por favor, fuerte. ¿Qué quiere decir que Pablo recibió una mayordomía de la gracia? Versículos 2 y 7 a 9. Respuesta: Dios le confió a Pablo administrar, organizar, repartir, explicar el anuncio de este plan a los gentiles. La gracia no solo nos salva, también nos envía y nos asigna tareas. En términos simples, la gracia te pone a servir en casa. Dios confía roles concretos. Alguien ora por los demás, otro coordina el devocional, otro cuida la hospitalidad, otro enseña a los más pequeños. No son cargas para ganar puntos, sino encargos de amor recibidos de Dios. Ejemplo práctico: designar en la semana quién guía el tiempo de lectura bíblica. Lunes mamá, martes papá, miércoles hija mayor, jueves hijo menor con ayuda, etc.
la gracia reparte y todos participan. Muy bien. Esa es la forma práctica, ¿no? De administrar la gracia. Y creo que en el hogar lo necesitamos mucho, que los niños aprendan, ¿no? Guiados, dice aquí, por ejemplo, los más chiquititos, con ayuda, ¿no? A mí me sorprendió cuando Esteban quiso empezar a dirigir en el culto de niños, dirigió por los niños, y yo decía, está muy chiquito, todavía está muy chiquito, pero él ya lo quería hacer, y eso lo hemos visto también en muchos niños que llegan a la iglesia, como desde abajo están moviendo la mano, como lo hacía el hermano Angelo, dirigiendo desde abajo, y quieren involucrarse, y creo que en el hogar puede funcionar, ¿no? No son cargas para ganar, son encargos de amor, ¿no? Muy bien, pregunta número 3 de aplicación. Una hermana que lo lea fuerte. 3. ¿Qué significa que la iglesia muestra la sabiduría multiforme de Dios a los poderes? Respuesta. Dios publica su sabiduría de 1000 colores por medio de la iglesia. Eso incluye nuestra debilidad y nuestras pruebas. Cuando una comunidad diversa permanece unida, perdona, sirve y ora con confianza, para decir, el cielo mismo observa la obra de Dios. Ahí es donde nos trabamos, ¿no? En ese versículo. Sí. Para la familia, esto significa que tu hogar es un pequeño escenario donde Dios exhibe su sabiduría, al reconciliarse rápido, al compartir responsabilidades, al orar con libertad, al recibir al diferente. Esa vida común es un testimonio cósmico, no solo local, imagen mental, un vitral, piezas de colores distintos, unidas por un mismo diseño. La luz que pasa por el vitral muestra una belleza que ninguna pieza lograría sola. Muy bien. Entonces la familia, ahora aquí aplicado, ¿verdad?, como el escenario donde se puede mirar este actuar de Dios, donde Dios exhibe su sabiduría. Es lo mismo que hablábamos de la iglesia, ¿no? Bien. Aplicación para la vida personal, hermanos. Vayan subrayando las ideas para la vida personal, aplicando este estudio para nosotros. Practica la parresía. Esta semana ora en voz alta y con sencillez. ¿Qué decíamos que era la parresía? Acceso con confianza por Cristo. Sí, al Padre por Cristo. Entonces practica la parresía. Esta semana ora en voz alta y con sencillez, creyendo que tienes acceso por Cristo. En voz alta y con sencillez. Hazlo, hermano, hermana. Número 2, identifica tu encargo de gracia en casa, o sea, tu administración, ¿no? ¿Qué harás por amor a Cristo y a tu familia? ¿Qué harás por amor a Cristo y a tu familia? Perdonar, servir. ¿Qué se requiere? ¿Qué crees que podías hacer para tu familia, no? Familia, familia cristiana, en el ambiente familiar. Primero era de lo personal, lo que tú vas a hacer. Ora en voz alta y haz algo por amor a Cristo y a tu familia, ¿no? Que sea de gracia, que bendiga, ¿no? No vais a regañar a todos. Muy bien. Ritual de unidad. Ritual en el buen sentido, o sea, como algo que se hace de manera cíclica, ¿no? Ritual de unidad, ¿verdad? Porque dijimos que eran tres cobra. Un día a la semana los miembros se bendicen mutuamente con palabra breve en Cristo. Contigo soy coheredero, mismo cuerpo, copartícipe. Se bendicen mutuamente, se expresan palabras
de bendición, ¿no? Está muy de moda ese Dios te bendiga. Dios te bendice. Todo el mundo, ¿no? Dios te bendice, no, sí. Dios te bendiga, la mayoría sí. Ah. Dice uno, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, eso es más correcto que el Dios te bendice, ¿verdad? Muy bien. El calor, Manuel. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay? Dios te bendiga y Dios te bendice. Dios te bendice, sí, uno tiene que ver más con una posición de sometimiento a Dios, y el otro es una posición más de manipulación de ese poder, de esa autoridad. Un día vamos a llegar a eso. Sí, un día vamos a llegar a eso, ¿verdad? Sí, cuál es lo correcto, cuál es lo más adecuado. Muy bien. Por lo mientras le puedo decir que es Dios te bendiga. Más que Dios te bendice. Entonces es devocional en turnos. Devocional en turnos, repartan la mayordomía del tiempo con la palabra de Dios. ¿Verdad? Una lectura breve, una oración, una acción de gracias, lo podemos hacer con familia antes de dormir, y repártanlo. Primero esposo, esposa, los niños o los jóvenes. Vitral familiar, esa es una buena idea. A mis hijos les gusta mucho el arte. Vitral familiar, dibujen juntos un vitral. Cada uno colorea una pieza con su nombre y un don o servicio, y póngalo en el refri como recordatorio de Efesios 3:10. Para la vida familiar, hagan un vitral, ¿no? Puede ser la imagen de Cristo, puede ser la cruz, el Calvario, puede ser una iglesia, puede ser un hogar, una casa, ¿no? Pongan su nombre y un don o servicio si ya lo tienen, ¿verdad? Identificado, o algo que les gusta hacer. En la iglesia local, ¿no? En la vida comunitaria, mesa amplia. Integren intencionalmente a nuevos creyentes y a mayores en los mismos equipos de servicio. Hay muchas áreas de trabajo en la iglesia, hermanos. Dice, integre intencionalmente a nuevos creyentes. No, tú eres muy nuevo, tú eres muy nueva, tú no sabes hacer eso, lo vamos a hacer nosotros. Integren, todos somos de la misma categoría como miembros, no como parte. Bien, oración con acceso. Antes del culto, practica una oración breve de confianza. Antes del culto. Padre, en Cristo tenemos acceso. Háblanos y úsanos hoy. Ahorita ya no lo estamos haciendo, pero lo hacíamos un poquito meses atrás. Antes de empezar los cultos, los que íbamos a servir, nos juntábamos y orábamos. Y hacíamos, en esencia hacíamos eso, ¿no? Háblanos, úsanos, que seamos de bendición. Siguiente, no desmayar, según 3:13. Cuando alguien sufra, la familia, iglesia, interpreta ese dolor a la luz del Evangelio. Tus pruebas no son pérdidas sin sentido. Dios las usa para nuestra gloria, madurez y esperanza. ¿No? Tus pruebas no son pérdidas sin sentido. Dios las usa para nuestra gloria, madurez y esperanza. Lo que yo hoy digo que estoy sufriendo y comparto en motivo de oración, le puede servir a alguien como aliento para el futuro, ¿no? Bien, Efesios 2:11 al 22 nos mueve de la distancia a la cercanía, de la hostilidad a la paz, de ser extranjeros a ser familia. En Cristo, Dios no solo nos perdona, nos junta y habita entre nosotros por su Espíritu. 2 llamados sencillos para esta semana. Practica la paz de la cruz.
Si hay un muro en casa, da el primer paso de confesión y perdón. Viva el acceso al Padre. Reúnase 3 veces esta semana, 15 minutos, para abrir la Biblia, orar y cantar. 3 veces. Puede parecer que es muy poco, hermanos, pero a muchos de nosotros nuestras tareas y quehaceres nos comen los días y a veces ni siquiera 3 veces a la semana hacemos esto. Abrir la Biblia, orar, cantar. Pues ahí está. Así nuestra familia, firmada sobre Cristo, y su palabra será un pequeño templo vivo donde otros puedan ver la paz que solo Él crea. Bien. ¿Sí, hermanos? ¿Todos seguimos? Bien. Voy a pedir a nuestra hermana Juanita haga una oración sobre lo que hemos visto hoy, pidiendo a Dios que haga algo en nuestras familias. Voy a pedir al hermano Javier haga una segunda oración, tomando el mismo ejemplo, ¿no?, de algo que vimos para nuestras familias. ¿Sí? Bien. Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias por permitirnos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, quiero que nos ayude, Señor, en esta semana a poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, sobre todo en nuestro hogar y en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a derribar a todos aquellos muros, Señor, que nos impiden tener una buena relación, una armonía, Señor, en nuestra casa, en nuestra iglesia, Señor, con nuestros vecinos, Padre. Te ruego, Señor, que a cada uno nos des de tu sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo nos haga ver, Señor, y entender las necesidades que tenemos en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, en nuestro hogar. En Cristo Jesús te pido esto y te agradezco. Amén. Amén. Señor y buen Dios, Padre Celestial, llegamos a tu presencia, Padre, reconociendo tu poder, tu grandeza, que tú eres nuestro Dios, y con el perdón de nuestros pecados, Dios, llegamos a tu presencia, dándote gloria y honra, rogando, Dios, pidiendo que tú nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, los que hoy pudimos estar reunidos y hemos recibido esta enseñanza, esta clase, mi Dios, a través de Efesios, pidiendo, Padre, rogando que nuestras muy pequeñas aflicciones o problemas nos ayuden a seguir alentándonos, a seguir adelante, y que cada uno de nosotros podamos ser guías, que podamos ser ejemplo para los que nos rodean, que podamos ser como siervos útiles a tu obra, Señor, en nuestra familia, en la iglesia, en la comunidad, y que, mi Dios, lo que tenemos que hacer lo hagamos, que tú nos ayudes a darnos los tiempos necesarios a saber administrar como mayordomos tuyos, de tu palabra, de los tiempos, de las actividades, y podamos, Dios, reunirnos y hacer lo que te agrada, Dios, y poder dar así, mi Dios, a conocer tu poder, tu grandeza a todos los que nos puedan ver, y que podamos, Dios, honrarte y glorificarte con nuestra vida. Que en esta semana, Dios, tú seas también nuestro ayudador, nuestro guía, mi Dios, en cada actividad que tengamos que hacer, donde quiera que estemos, y que no solo en nuestro hogar, sino donde quiera que estemos, en la escuela, en los trabajos, en la calle, en el hogar, donde quiera que podamos estar, mi Dios, tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras obras. Dios, Padre, guíanos, danos la sabiduría a cada uno de nosotros para poder fomentar en nuestros hogares lo que hace falta, Señor, todo para honrarte, glorificarte y nuestro crecimiento espiritual. Te damos, Padre, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, te alabamos y bendecimos, Señor, porque eres bueno y bondadoso. Gracias, Padre Celestial, porque
tu multiforme sabiduría, Señor, se manifiesta en nuestras vidas de manera individual, Señor, pero también como iglesia en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque no merecemos el que tú muestres tanta bondad y misericordia, Señor, en nuestras vidas, y sin embargo lo haces, Señor, por amor a nosotros, por amor a tu Hijo Jesucristo. Queremos pedirte, Padre, que en esta semana cada uno de nosotros podamos transmitir en nuestro hogar a los integrantes de nuestra familia la gran bondad que tú has mostrado al darnos acceso a través de Cristo a tu presencia. Permítenos enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a usar ese acceso, Señor, que tú has puesto a través de Cristo Jesús para poder con sencillez y claridad estar delante de ti, Señor, platicándote, compartiéndote, solicitándote, Señor, actúes en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda enseñar con el ejemplo cuánto valoramos, Señor, el acceso que tú nos has dado en Cristo Jesús. Bendícenos en esta semana, Señor, y ayúdanos a ser cumplidores de esta tarea, Señor, en nuestra familia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recoger las ofrendas, hermanos. Hoy tuvimos tiempo récord. ¿Se logró? Sí. Nos sobró tiempo. Hermano César, ¿nos ayudas? Creo que Voy por la- acá estamos.